Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y te doy la bienvenida a el capítulo número 60, ya, y final de temporada de la sexta temporada. Te doy las gracias como siempre por estar aquí una vez más reunidos, como cada semana, para disfrutar de las historias de literatura que tanto te gustan. Como siempre, te mando un abrazo fraterno, esperando que te encuentres lo mejor posible al momento de estar escuchándome. Y gracias para todos aquellos que han disfrutado de este canal a lo largo de todas estas 6 temporadas que ya llevamos. Gracias a todos. De verdad les agradezco su apoyo. A todos los que de alguna manera directa o indirectamente apoyan este proyecto, les agradezco infinitamente. Estamos concluyendo 6 temporadas. La verdad es que me impresiona bastante. Y bueno, para no perder la costumbre que hemos empezado, decidí hacer una historia desde cero para, de mi autoría completa para este final de temporada. Acabamos de concluir con nuestra temporada del terror, que espero que la hayan disfrutado mucho. Yo disfruté mucho hacerla, estar aquí contando con todos ustedes. Vamos ahorita a pasar ya con esta historia con la que vamos a despedirnos de esta sexta temporada. Y bueno, pues entraremos en la etapa de receso para poder comenzar a preparar la séptima. Y bueno, pues esperando que como siempre hayan estado disfrutando, y recuerden que si este contenido les gusta, pues pueden compartirlo, es completamente gratuito, ¿sí? Y bueno, la historia que tengo preparada para todos ustedes es una historia que está basada en hechos reales. Obviamente tuvo que ser adaptada para fines literarios, pero quisiera decir que las cosas están más basadas en la ficción que en la realidad, pero no. De hecho, hay cosas un poco atenuadas para lo que no consideré demasiado indispensable, y lo que sí se quedó. De toda la información fue un trabajo de investigación que me llevó algunos días, pero la verdad es que lo disfruté mucho. Me gusta mucho leer y aprender cosas. Entonces, esta historia que vamos a platicar el día de hoy, esta historia está ubicada precisamente en el tiempo histórico durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vamos a platicar una historia de unos personajes que quizás para la mayoría no sean tan conocidos, para otros sí, solamente si eres muy fan de cosas de la Segunda Guerra Mundial y cositas así. Pero si no, no hay problema, porque aunque no sepas nada de este proceso, creo que de todos modos la historia se entiende y te permite conocer algo, ¿sí? Al final, creo que más allá por encima de fechas y datos, lo que más importa es el tema de reflexionar sobre las acciones que se cometieron y qué se puede hacer para no repetirlo, ¿no? Bueno, entonces, quisiera no ahondar demasiado ahorita en esta parte introductoria y que nos vayamos directamente al cuento, y al final pues hacemos unas pequeñas conclusiones, ¿sí? Y bueno, pues vamos a pasar a la historia que tenemos preparado para el capítulo de esta semana. El capítulo de esta semana decidí titularlo, esta historia, Las hienas guardianas. Entonces dije, ese va a ser el cuento, y bueno, estuve trabajando en él. La verdad es que sí llevó un tiempo, pero creo que quedó ahí. Entonces espero que ustedes lo disfruten mucho, tanto como yo. Y bueno, pues ya, sin más preámbulos, vamos a la historia de esta semana. Y como les dije, la historia se llama Las hienas guardianas. Hace apenas 6 meses que llegué como guardia asignado a la prisión de Hamelin. Me parece todavía increíble pensar que hace apenas un año todavía estábamos en el frente en medio de los disparos y detonaciones, y hoy ya no se escuchan las bombas. Todas las noches sigo despertando sintiendo que la guerra aún no ha terminado. Pero ya terminó, y pensé que nunca terminaría. Y ahora he tenido esta nueva misión de custodiar a los prisioneros miembros de las SS que tenemos aquí en la prisión de Hamelin. Se me asignó el pabellón de mujeres, y mi misión particular es vigilar a las 3 mujeres que están en el área de máxima seguridad.
25 guardias tenemos la misión de vigilar las 24 horas del día a estas tres mujeres. Todavía me cuesta trabajo entender por qué en el área de los hombres, que son más, tenemos menos vigilancia. Pero de las 15 mujeres del pabellón femenino, todo el esfuerzo por órdenes de nuestro general está en que vigilemos, bajo pena de ser fusilados, a estas tres mujeres en particular. Nuestras tres prisioneras son Irma Grese, Elizabeth Volkenrath y Johanna Bormann. A cada una la tenemos por separado en celdas en aislamiento. Siempre tiene que haber un guardia en sus puertas y tenemos vigilados los pasillos, sus alimentos. El pequeño patio que se les destinó para que esté apartado de los demás prisioneros está rodeado por muros con alambradas y guardias armados en el techo todo el tiempo. Todas las mañanas, a las 5 de la mañana en punto, como si de alguna manera supieran qué hora es, aunque no tienen reloj, Irma Grese comienza a cantar una canción de las SS y le siguen Elizabeth y Johanna. Toda esta vigilancia y control no ha hecho más que despertar mi curiosidad por ellas, pero en especial por Irma, que es la más joven, así que he decidido que quiero conocerla y saber de ella. Pedí mi cambio como el guardia de su puerta, y desde esta mañana me he convertido en su nuevo custodio. Me coloqué en mi puesto y entonces pude escuchar un saludo que salía desde el interior de la celda. Escuché un Guten Morgen, my Fräulein, con una voz que me estremeció porque era una mezcla de seriedad e ironía, que me hizo erizar la piel. Le contesté en inglés y me sorprendió cómo ella también lo hablaba. Escuché sus pasos junto a la puerta de su celda y así de reojo observé cómo asomaba la nariz por el pequeño cuadro que usamos de vigilancia de la puerta de hierro que cubre su celda. La noté aspirar hondo y me dijo: adora el aroma de los jóvenes ciervos en la mañana. Me quedé sin saber qué responder y ella continuó: percibo en ti curiosidad más que miedo. Eso me gusta. Dime por qué has venido a mi celda. Recordando la línea amarilla que está pintada para indicar la distancia a la que podemos estar de la puerta, y sin poder voltear a verla, decidí decirle que quería saber de ella. ¿Por qué estaba ahí? ¿Y qué la hacía tan especial que requería tanta vigilancia en una zona de máxima seguridad? Ella soltó una carcajada y me dijo: soy una mujer que no es solo especial. Soy una oficial excepcional de las SS. Pero todo, porque estoy aquí encerrada, es por la misma razón que dejé mi hogar hace muchos años. Porque no saben valorar mi talento. Y bueno, ahora solo me quedan unos días. Así que, por lo visto, eres un ciervo muy curioso. Y dejaré que sacies esas ansias de curiosidad que tienes. De cualquier manera, me queda poco tiempo. Te voy a contar mi historia. Nací en un pueblo cerca de esta prisión, aquí en Alemania. Mis padres eran campesinos, y todo lo que conocía era el campo y la vida del hogar. Aprendí a leer y a escribir, y era muy buena en la escuela. Pero mi padre tenía otros planes para mí. Decía que yo debía casarme y tener muchos hijos para que nos ayudaran en el campo. Así que una vez que acabé la primaria, mi padre ya no me dejó seguir estudiando. Él era un hombre que tenía una visión de futuro muy limitada. Siempre trabajaba mucho, pero también le gustaba beber. Y cuando mi madre y mis hermanos le decían que ya no lo hiciera, comenzaba a golpearnos a todos. No había ningún futuro más que seguir con la tradición familiar. Mi madre no tenía esperanzas de nada. La vida de mis padres se arruinó después de que perdieron todo durante la guerra pasada. Apenas si teníamos para sobrevivir en el campo, pero sé que la gente en la ciudad la está pasando peor. Cuando terminé la primaria y ya no pude seguir estudiando, decidí que tenía que hacer algo para cambiar nuestra situación. Yo no podía aceptar que teníamos que vivir siempre derrotados y sin esperar nada más que la muerte. Y más, con mi padre diciéndome que solo tenía que casarme y tener hijos, como si eso fue lo único que podía hacer por ser mujer. Un día, llegaron al pueblo un grupo de jóvenes y unos señores que los estaban acompañando que traían unos uniformes color café, para invitar a todos los jóvenes del pueblo a formar parte de la Liga Juvenil del Partido Nazi. Yo le pedí a mi padre que me dejara ir con ellos, pero él no quiso. Me dijo que él no estaba de acuerdo con el nuevo gobierno y que no era bueno que yo me involucrara, y que, además,
La política era para los hombres, porque las mujeres teníamos que cuidar el hogar. Claro que protesté, pero acepté porque era mi padre. Y mi madre me convenció de obedecerlo. Así que me resigné a aceptar mi destino. Pero entonces, no pasó mucho tiempo antes de que todo cambiara. Y unas semanas después, mi padre no llegó a dormir a la casa. Y mi madre salió a buscarlo, preocupada por él. Seguramente se quedó dormido borracho por ahí, dijo mi madre antes de salir de la casa. Pasaron las horas y mi madre no regresaba. Entonces comencé a preocuparme, hasta que finalmente la vi llegar y cuando ya había amanecido, venía muy triste y llorando. Ese hombre al que ella se había sometido y que había dedicado su vida entera, la había estado engañando y descubrió que tenía otra casa en donde vivía con otra mujer. Ahora todo tenía sentido. ¿Por qué si trabajábamos tanto nunca teníamos dinero? Era simple. Mi padre nos explotaba y le daba todo nuestro dinero a esa otra mujer. ¿Qué hizo mi madre? ¿Lo enfrentó? ¿Lo corrió de la casa? ¿Decidió que iba a luchar por nosotros? No, mi madre jamás fue de las mujeres que luchan. Luego de unos días en las que no paraba de llorar y no hacía otra cosa, decidió quitarse la vida, dejándonos a nuestra suerte. ¿Y qué pasó? ¿Y mis hermanos? Se fueron con mis tíos. Pero para mí había otros planes. Y mi padre quería arreglar un matrimonio con un señor a cambio de lograr ganar algo de dinero. Ese día entendí que no puedes confiar en las personas, que lo único que vale la pena son tus ideales y el propósito que le des a tu existencia. Y decidí que nunca más me dejaría humillar y me fui a la ciudad y llegué a las instalaciones de las SS. Me dieron un techo y me dejaron trabajar limpiando y ayudando preparando alimentos. Pero poco después, una instructora me preguntó qué quería en la vida. Y le dije que quería vivir con orgullo y tener siempre la frente en alto. Ella sonrió y me dijo, entonces deja eso y sígueme. Si tienes lo que se necesita, te ayudaré a convertirte en algo que sí se respete. Me formé con el grupo de mujeres. Yo era la más joven, pero no pensaba dejarme intimidar. No iba a volver a mi pueblo derrotada. Ya no era más una niña campesina. Ahora era una mujer dispuesta a demostrar todo mi valor y que nunca más me arrepentiría de nada. El entrenamiento era brutal. Éramos entrenadas no solo en expertas en armas, sino que nuestras clases eran sobre controlar personas, administrar recursos, el control de masas, estrategias, electricidad, carpintería, medicina, técnicas de infiltración y muchas cosas más. Muchas veces me sentía abrumada. Todo me superaba. Hasta el entrenamiento físico era muy intenso y había días en que apenas si podía moverme. Muchas veces me castigaban por no poder memorizar y aprender todo lo que había en las clases, pero yo no dejaba de esforzarme. Y fue entonces que un día me castigaron junto con Elizabeth y Joana a vaciar 3 camiones de alimentos para la base. Y me di cuenta que si cantábamos, la carga se nos hacía menos. Y empecé a cantar y ellas me siguieron. Y a pesar del agotamiento, lo logramos. Desde ese día nos volvimos inseparables. Elizabeth había intentado ser enfermera, pero ante la falta de apoyo tuvo que elegir otro camino, y entonces llegó a las SS. Y Joana había sido monja, inclusive fue a misiones de la iglesia, pero decidió que su vida tenía que servir para algo más útil y cambiar el mundo, y entonces también llegó con nosotras. El director del centro de formación es el hombre más convencido con la causa que jamás he conocido. Para él, primero está Alemania y demostrar nuestra supremacía, antes que cualquier otra cosa. Él es un hombre muy inteligente y dice que siempre porta con orgullo su uniforme con calaveras en las solapas y una medalla que recibió de manos directas de nuestro Führer. Todos los días, a las 5 de la mañana, nos despierta con el himno de las SS y sabemos entonces que tenemos 1 hora antes de estar listas en el patio para entonar el himno nacional y recitar nuestro juramento. Si alguien se retrasa, las supervisoras nos llevarán a punta de latigazos hasta el patio. Así
Todas sabemos que debemos de acatar. Tenemos una instructora de artes marciales y todas las tardes, además de la instrucción, nos usa como trapeadores humanos con tantos golpes que nos da contra el suelo. Pero por fortuna, ya estoy acostumbrada a recibir una paliza, así que puedo resistir. Mi clase favorita fue el adiestramiento de perros. Cada una de nosotros lo eligió un perro, y por supuesto que íbamos a elegir perros de raza pastor alemán, igual que la favorita del Führer. Nos enseñaron a convertir a los perros en una extensión de nuestro cuerpo, y nos sincronizamos perfecto, así que el perro tiene que tener una personalidad similar a la nuestra, y nuestros perros eran geniales. ¿Tú tienes perros? Te recomiendo tener uno. Se convierten en nuestro reflejo y son en extremo leales. Al concluir nuestro adiestramiento, nos fueron asignados diferentes roles y misiones, y a nosotras nos enviaron a los cuidados y control del campo de prisioneros y enemigos del Reich ubicado en Auschwitz. Ese campo tiene de todo. Funciona como un reloj suizo, y cada componente es sumamente importante. En ese campo aprendimos todo lo que se necesita para el control de masas y la depuración sistemática de los débiles y de las personas indeseables. El plan original era aprender todo lo posible para después iniciar una construcción de un megacampo de trabajos forzados y concentración a las afueras de Moscú, una vez que cayera la ciudad en diciembre de 1941. Pero los soviéticos no se rendían y no paraban de llegar en oleadas. Y después de diciembre de 1942, los generales comenzaron a darse cuenta de que la victoria se estaba escapando de las manos. Durante 1943 comenzaron a trasladar a los prisioneros hacia otros campos en Polonia y aquí en Alemania. El plan de limpiar las tierras soviéticas de esos malvados comunistas había fallado, pero todavía podíamos aprovechar su mano de obra esclava. En Auschwitz, cada una de nosotros tomó un rol diferente. Elizabeth trabajó junto al Dr. Mengele y le ayudó a seleccionar los sujetos de prueba para los experimentos. Johanna llevaba a los niños y a los ancianos a las cámaras de gas, y yo estaba a cargo de las cámaras de incineración de cadáveres. Ante el avance del Ejército Rojo y el retroceso de nuestro ejército, fuimos trasladadas junto con miles de prisioneros al campo de trabajos forzados de Bergen-Belsen. Antes de nuestra llegada, el campo solo tenía 1.500 prisioneros, pero a nuestra llegada el número creció a los 7.000. Los soldados tenían el control del campo y fueron relevados para ser enviados a Italia, y se les dejó el control del campo a las SS. Al llegar, lo primero que noté era que el campo era un auténtico desastre. La producción estaba en niveles mínimos, los prisioneros sentían que tenían un empleo y no se sentían como esclavos al servicio del Reich. Volteé a ver a mis amigas y les dije, tenemos mucho trabajo que hacer. Le dije entonces a Elizabeth, cámbiate y mézclate con el siguiente grupo de prisioneros que llegue en el tren. Necesitamos saber quiénes son los líderes en este lugar y si hay posibles focos de resistencia. No quiero más problemas internos ni intentos de rebeldía. Johanna, espía el personal, averigua lo que puedas. Quiero saber con quiénes vamos a trabajar y en cuanto a mí, déjenme el director del campo y el manejo de los prisioneros. El nuevo director del campo de trabajos forzados de Bergen-Belsen le dio la bienvenida a los nuevos prisioneros y nombró a los supervisores y asignó roles. En el pabellón femenino no quedamos como encargadas ninguna de las mujeres oficiales y fuimos relegadas a tareas de menor importancia. A mí me seleccionó como su secretaria particular y rápidamente me di cuenta que me estaba subestimando, pero el puesto me permitía estar cerca para tomar toda la información que necesitaba. Las siguientes semanas en el campo fueron intensas, de mucho trabajo. Dividir a los prisioneros en 3 grupos. Bergen-Belsen tiene 3 secciones de trabajo, pero en resumen la finalidad es la obtención de materias primas para la producción de municiones. Al ir a los dormitorios, noté varias faltas de disciplina de mis compañeros de trabajo. No todas mis compañeras estaban en sus puestos y noté que algunos guardias escabullían al pabellón femenino. Hablé con Johanna y me dijo que había descubierto que el supervisor en jefe de los guardias acostumbraba a ir junto con otros 5 al pabellón de las mujeres prisioneras y a elegir a varias para violarlas, y que también le gustaba acosar a compañeras en el campo. Así que le dije que pronto llegaría el momento de reunirnos con Elizabeth, pero aún haría falta. Y de mientras teníamos que encargarnos de ese imbécil que se había olvidado que las SS no somos un grupo de maleantes, somos las piezas más disciplinadas y efectivas del Reich, así que teníamos que darle un castigo ejemplar.
Estudiamos sus movimientos y una semana más tarde lo vimos al supervisor cómo al caer el día iba con su grupo arrastrando un par de jovencitas hacia una bodega. Entonces le dije a Johanna que activara los reflectores y todas las luces apuntaron sobre ellos. Y empecé a hablar con voz fuerte. ¿Es así como el supervisor en jefe da un ejemplo de disciplina? Dime, ¿qué te hace sentir? ¿Te sientes más hombre al violar a mujeres débiles? Eso me revela que eres un cobarde, y los cobardes no les sirven al Reich. Hubieras visto su cara de enojo. Creo que nunca una mujer había sido ruda con él. Y me dijo que me daría una paliza si no me largaba y apagaba esa maldita luz. Entonces le respondí, adelante, ven, viólame, si es que puedes. Y comencé a quitarme el uniforme. Esto hizo que él fuera corriendo sobre mí con mucha ira y me tacleó contra el piso utilizando todos sus músculos y su fuerza. Lo dejé que tomara el control. Y el ruido había hecho que más guardias corrieran para intervenir, pero él les dio la orden de que no se metieran, porque él me tenía que disciplinar. Una vez que él sintió que ya no me podía mover y iba a comenzar a arrancarme la ropa. Le sujeté la muñeca con la que disponía a arrancármela y entonces lo jalé hacia mí y le apliqué una llave a su brazo para inmovilizarlo sobre mí. Y le dije, veamos qué tal grita sin garganta. Y después procedí a morderle la garganta con todas mis fuerzas hasta que logré abrir su tráquea y comenzó a ahogarse en su propia sangre. El imbécil pensó que me quité el uniforme para dejarme abusar, pero lo hice para no ensuciarlo con su asquerosa sangre. Lo aparté encima de mí y sus compañeros corrieron para ayudarlo y comenzar a golpearme. Pero antes de recibir la primera patada, ya tenía listo mi cuchillo y lo clavé en la pierna del primero de ellos que intentó patearme. Y después lo desplacé como si fuera mantequilla hasta su arteria y le di vueltas como si fuera un tornillo. Otro de ellos me quiso atacar por la espalda, pero Johanna ya lo había neutralizado usando un cable de acero afilado para cortar su garganta. Los otros se quedaron pasmados sin saber qué hacer, pero no notaron que nuestros perros ya estaban en posición, y les ordenamos atacar sus genitales, y se los arrancaron a mordiscos, provocándoles hemorragias mortales. Los gritos de dolor de los hombres en el suelo, y la imagen que tenía levantándome del piso escupiendo la parte de la garganta de esa basura, hicieron que las prisioneras corrieran aterradas a sus dormitorios. Y luego llegaron un montón de guardias para llevarnos ante el director y contarle lo que habíamos hecho. El director estaba muy enojado, porque ahora tenía 6 hombres menos, y le dije que no, que Alemania tenía 6 estorbos menos, y que ahora podría hacer que el trabajo en el campo aumentara su producción si me daba el puesto y me dejaba a mí elegir al personal. Por supuesto que no aceptó, y nos envió a trabajos de castigo, supervisando a las prisioneras que limpiaban las fosas. Sabía que en 2 semanas llegaría al campo un supervisor desde Berlín, que le iba a informar directamente al Führer. Privilegio de ser la secretaria del director. Y entonces le dije a Johanna, se acerca el momento de la fase 3. Es momento de ir preparando las fosas. En los siguientes días ordené a las prisioneras que no solo debían vaciar con baldes y carretillas el contenido de las fosas, sino que ahora, para dejarlas ir a descansar, cada una de ellas debía lograr llevarme 20 viajes de tierra que después se debían mezclar con el excremento que sacaban de la fosa. Al inicio una prisionera no quiso acatar la orden y me escupió. Así que decidí que esa prisionera necesitaba un trato especial. Johanna y yo la golpeamos hasta dejarla inconsciente y después le amarré las manos con alambre de púas. Después le aventamos una cubetada de orina y al despertar le indicamos que ahora nos debía 50 viajes de tierra antes del final del día. ¿Alguna vez has intentado cargar una cubeta de tierra con las manos atadas? Por supuesto que no lo logró. La muy ilusa pensó que podía tomar descansos y cuando se le acabó el tiempo, le dije a Johanna, manda a esa mujer a donde ya no estorbe. Johanna la tiró al piso y aplastó su cráneo a pisotones hasta que parte de su cerebro quedó expuesto y embarrado en sus botas. Después de eso, mis trabajadoras aumentaron su producción. El día que llegó el enviado de Berlín, todo el campo tenía que pasar revista. Todos estábamos listos e impecables.
y se le advirtió a los prisioneros que su comportamiento debía ser impecable, so pena de quedarse sin comer durante un mes por desobedecer. Eso era un silencio profundo. El supervisor acompañó al director a recorrer el campo y comenzó a revisar la producción. Y le dijo que había que hacer más esfuerzos. La guerra necesitaba todos los recursos disponibles y que debía aumentar el número de prisioneros, pero que no se aumentaría el número de instalaciones para los presos. Antes de marcharse, el enviado preguntó que si había algo más que debiera saber. Y entonces di un paso al frente y le dije, este campo necesita un cambio, a alguien con más compromiso y eficiencia. El director es un inútil y tengo muchas pruebas para demostrarlo. Así que grité en voz alta, Elizabeth, ven conmigo. Y dentro del grupo de prisioneras, ella comenzó a moverse al frente y levantar una mano haciendo un saludo a nuestro líder. Es impresionante cómo esos judíos no salían de su asombro de cómo un oficial estuvo con ellos los últimos meses y nunca lo sospecharon. Elizabeth llegó ante mí y dijo en voz alta quién era y que había estado trabajando reuniendo información. Encontró a los líderes que planeaban una rebelión en el campo y los escondites donde tenían armas que habían conseguido de guardias y sus nombres. Los comenzó a señalar y mostrarnos dónde estaba todo. Y el equipo de seguridad del supervisor arrestaron a los traidores y todos los líderes de los prisioneros. A los presos los colgamos y a los guardias traidores fueron fusilados por la espalda. Elizabeth no paraba de sonreír y fue a bañarse para poder finalmente portar su uniforme. Ese día el director fue removido de su puesto y enviado a Berlín, y al día siguiente llegó un nuevo director, un hombre de nombre Joseph Kramer, un hombre experto en obtener información por el uso de la fuerza, y con una carta que me nombraba directamente jefa de los oficiales de campo y con todas las libertades para actuar a mi consideración. Kramer era un hombre muy práctico y no tenía problema en reconocer que alguien era más inteligente que él. Se llamaba a sí mismo Martillo del Reich y yo sabría cómo usar ese martillo. Elizabeth, Johanna y yo comenzamos a hacer llamadas las llenas y éramos temidas por todos nuestros compañeros y por los prisioneros aún más. Anuncié a todos los prisioneros y guardias que a partir de ahora la debilidad ha quedado prohibida. Quien no pueda seguir el ritmo solo tendrá un destino, la muerte. A partir de ahora aumentaremos 10 veces la producción del campo. Solo los que trabajen recibirán una ración de alimentos. Si alguien no puede trabajar, no come. Si alguien acude a trabajar y no logra terminar, se muere. Los niños y los ancianos por lo general eran los primeros que no podían con el ritmo, pero los que llegaban con familiares siempre hacían equipo para ayudarse entre todos. Un día una prisionera tenía un niño de 1 año y ya no quería seguirlo cuidando. Así que se acercó a mí y me dijo que si me lo podía llevar y matarlo, para que ya no le fuera una carga a ella. Le dije que sí, dámelo. La mujer me lo entregó enrollado en un trozo de tela. Después hice una seña y Johanna y Elizabeth la comenzaron a golpear y la trajeron arrastrando por todo el patio hacia la fosa y la aventamos dentro y le dijimos que debía sobrevivir 3 días. Si lo lograba, la dejaríamos vivir. Y cerramos la tapa. Después de 2 días, la mujer no paraba por suplicar que quería agua y comida. Entonces le aventé algo para comer y le dije, ella se abalanzó sobre lo que aventé y entonces se dio cuenta que era su hijo muerto. Y le dije, a ver si ahora ya te es útil y ya no es una carga. Y volví a cerrar la tapa. La mujer salió el 3er día, pero murió al 4º. Y de nuevo la regresamos a la fosa para que flotara junto con la mierda de los presos. Todos los días al finalizar el día, el sonido de los disparos de los guardias contra los presos que no lograban terminar su labor era la orquesta que anunciaba el final de la jornada. A las 5 de la mañana, todos los días, entonaba el himno de las SS y marcaba el inicio de un nuevo día de producción. Los presos no dejaban de llegar en los trenes y para empeorar la situación, en Francia, los aliados habían abierto un nuevo frente. Así que decidí que teníamos que duplicar los esfuerzos y para ello decidí hacer uso de los perros para guiar a los esclavos a sus puestos. Así como los perros guían a las ovejas, también son muy efectivos para llevar a las personas.
Un día, una mujer se cayó en medio del campo y me dijo que ya no podía más, que prefería una bala en la cabeza a seguir trabajando. Entonces le dije, las balas son para la gente que trabaja. Tú no mereces esa piedad. Así que junto con mis amigas les ordenamos a los perros que la atacaran y la hicieran pedazos enfrente de los demás prisioneros. El campo tenía 60,000 prisioneros y con espacio solo para 10,000. Nos recortaron el personal a 250 y para empeorar ya no llegaban balas desde Berlín, lo que significaba que teníamos menos capacidad para contenerlos en caso de una rebelión o indisciplina. Y le dije al director Kramer, es hora de hacer uso de la creatividad. Nosotros producíamos mucha pólvora, pero ya no había balas. Así que ahora teníamos que ejecutar a los prisioneros, los poníamos hincados de espalda y explotábamos un poco de pólvora y procedíamos a atravesarlos por la nuca con un pico, para que los demás pensaran que aún estábamos siendo fuertemente armados, aunque ya no tenían balas nuestras armas. En febrero de 1945, entendí que el final estaba cerca, pero mi misión de acabar con los débiles aún no había terminado. Así que hablé con el médico del campo y le pregunté cómo podíamos hacer una epidemia de manera controlada. Y comenzamos a dejar los cadáveres sin enterrar para proliferar el tifus. Todos los días moría cada vez más gente. Llegó la orden del Estado Mayor alemán de mantener el control hasta el final y de evacuar a todo el personal no indispensable. Y solo nos quedamos 48 personas a vigilar a los casi 60,000 prisioneros, que tenían tanto miedo que no se animaban a escapar. Los cadáveres seguían pudriéndose y el número pasó rápidamente a 500 fallecidos diarios. Todos esos enemigos del Reich tenían que ser exterminados. Algunos no duraban nada, como una pequeña niña judía que llegó con su hermana y no podía separarse de ella. Eran unas hermanas de apellido Frank. El 12 de abril de 1945, el ejército inglés llegó al campo y les dije a todos que no se preocuparan, que era momento de tener todos los informes en orden y que seguramente en cuanto vieran de lo que fuimos capaces de hacer, sabrían valorar nuestra producción. Pero no fue así. Para mi sorpresa me arrestaron y los ingleses, como si nunca hubieran visto un cadáver en su vida, se enojaron y le prendieron fuego al campo y evacuaron a todos nuestros prisioneros en un total desorden. Kramer y nosotras fuimos señaladas como las principales responsables y nos llevaron a ese circo, al que llamaron un juicio, en donde ya sabían el veredicto antes de que iniciara. Desde entonces estoy en esta prisión. Tu general tiene miedo de que yo pueda escapar, porque a su parecer, yo soy más peligrosa que el Führer. Eso es un halago para mí. Pienso que de haber tenido más tiempo, estoy segura de que el Führer vería en mí a su digna sucesora. Yo represento el futuro. Soy valiente, disciplinada y jamás me rindo. Pero estos cobardes ingleses me han condenado a morir. Ayer tuve una plática con el verdugo que vino a pesarme y medirme para saber cuántos metros de cuerda se necesitan para mi ejecución. Y le pregunté por qué él sí podía matar y yo no. Y me dijo que él solo mata criminales. Y yo le respondí, ¿cómo sabes que yo soy una criminal? Y me dijo que es lo que le dijo su gobierno. Y le dije entonces, matar criminales es su trabajo. Pues el mío también lo era. Yo no maté a nadie que no fuera un criminal, de acuerdo con mi gobierno. Y sin embargo, yo iba a morir porque mi país había perdido la guerra. Tal vez, solo tal vez, porque yo no fui lo suficientemente fuerte. Acompáñame mañana. Quiero que estés presente. No quiero que solo seas mi guardia y una especie de extraño amigo, sino que quiero que seas un testigo de cómo la gente mata al torturador pero nunca quiere acabar con la tortura. Todos los que estábamos en los campos han sido declarados víctimas. Si es que eso es verdad, quiere decir que después de mi muerte y la de mis compañeros se debe de acabar con los crímenes en Europa. Pero me temo que eso no pasará. Al día siguiente la escolté. Le puse la capucha negra sobre su rostro. Subí las escaleras de madera cuando le colocaron la cuerda sobre su cuello. Un sacerdote le pidió que dijera unas palabras para que Dios la perdonara por sus crímenes. Irma Grese le dijo, espero que Dios exista, porque eso significa que el diablo existe.
Y si en esta vida nadie me supo valorar, espero que al llegar al infierno, Él sí me valore de verdad. Llenas guardianas, no teman. Las espero allá en el infierno, porque sé que tenemos mucho trabajo por hacer. Antes de que activaran el mecanismo, las últimas palabras de Irma Grese fue ¡rápido! Y entonces cayó. Y su cuerpo inerte se sostuvo balanceándose hasta que el médico declaró oficialmente su muerte. Y ese fue el final a sus 21 años. Llevaron después a las otras llenas, Elizabeth, Joanna y otros 52 miembros de las SS para ser colgados. Me fui a casa y me fui, hace mucho que dejé Alemania y la guerra atrás, pero no sé si el odio y las injusticias que nos hicieron ir a la guerra finalmente se hayan terminado. Solo espero que si Dios existe, me deje saber por qué pasan estas cosas, porque honestamente no me siento menos criminal que todos los que terminamos colgando. Fin. Bueno, este es el cuento de esta semana. Creo que está un poquito más extenso. Espero que les haya gustado para terminar nuestra temporada. Espero que les haya parecido interesante. Creo que es una historia, podríamos también inclusive catalogarla un poquito de terror, de terror basado en la crueldad humana. Una mujer que tuvo una vida muy difícil y después todo se siguió saliendo de control hasta el punto de convertirse en lo que se llegó a convertir, ¿no? En una llena guardiana que no tenía ningún tipo de reparo y tuvo un control total sobre el campo de concentración. Una historia muy triste. Ahí encontré muchas cosas, pero digo, quise representar en esta historia como que lo más importante, la esencia. Y bueno, no sé ustedes qué piensen. Creo que esa parte del final de cuando se dice, por ejemplo, una vez estaba pensando después de que se terminó la guerra, pues ya no hacían falta las armas, ¿no? ¿Por qué se siguieron produciendo? No se acabó. Pero bueno, creo que esta reflexión es importante porque estamos como en un escenario donde cada vez percibimos más violencia a nuestro alrededor, en todo el mundo. Y es peligroso. Porque precisamente las injusticias llevaron al desencadenamiento de esa guerra. Y actualmente también estamos viviendo muchas. Y ya sabemos a dónde termina ese capítulo, ¿no? Esa es una novela que ya hemos visto, pero sin embargo pareciera que no aprendemos nada. Y bueno, pues ¿qué puedo decirles? Espero que esta historia les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como yo y que les sirva para reflexionar y sacar sus propias conclusiones. Como siempre, ustedes tendrán su mejor opinión y bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Gracias a todos. Si llegaste hasta el final de este capítulo, te lo agradezco muchísimo. De verdad, es que este contenido te está gustando. Vamos a suspender ahorita unas semanas en lo que descansamos un poquito para preparar la siguiente temporada, la 7ª temporada. Entonces vamos a descansar ahorita unas 3 semanas. Yo creo que más o menos hasta cuando comience diciembre vamos a empezar otra vez de vuelta. Mientras vamos a descansar un poquito ahorita con lo del podcast, sacar otros pendientes que tenemos por ahí y ya irnos preparando ahora para la época navideña, ¿no? Que es la que se viene ahorita en diciembre. Gracias, de verdad, gracias a todas las personas que siempre están ahí. Gracias a mis hermanas que se encargan de la producción, edición, sobre todo de la producción de las imágenes, de los otros videos cortos que tenemos animados por ahí. Gracias de verdad a todos, a padres, amistades,
todas las personas que les gusta este contenido, a ti que quizás no te conozco, pero que te toma su tiempo para escucharme, te lo agradezco de verdad. Y bueno, esperando que este contenido haya sido de tu gusto. Pues ya sabes, si te gustó, compártelo. Eh, Está disponible en todas las redes. Y pues nos estaremos viendo en 3 semanas en el inicio de la 7ª temporada. Ya la 7ª temporada, no puedo creer, ya van 7, vamos a empezar la 7ª. Hemos concluido así con esto y bueno, pues porque recuerda que esto es Brujo X y recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y nos estaremos viendo en el inicio de la siguiente temporada. Hasta la próxima.